Ok, Bueno, buenos días. Vamos a empezar con los artículos del día de hoy. Espera, chava. Listo. Vamos a empezar. Vamos a hablar sobre 3 artículos del día de hoy. El primero va a ser sobre el liposarcoma retroperitoneal y los dos óseos. Entonces, vamos a empezar. Ahí está. Este es el primer estudio en cuanto a liposarcomas retroperitoneales. Este es sobre radioterapia para liposarcomas retroperitoneales. Fue un informe del grupo de trabajo transatlántico de sarcomas retroperitoneales, un estudio retrospectivo no aleatorizado. Y como manera de introducción, sabemos que el papel de la radioterapia en el tratamiento de sarcomas retroperitoneales pues sigue sin estar muy claro y existe controversia sobre su momento óptimo. Hay varios centros de sarcomas de gran volumen que utilizan habitualmente la radioterapia como complemento para el tratamiento de este tipo de tumores. Sin embargo, no existe un consenso acordado con respecto a las indicaciones o el beneficio. Ahora bien, entre la radioterapia preoperatoria o posoperatoria, se prefiere la preoperatoria debido a que la posoperatoria pues hay un aumento en las toxicidades y a veces las dosis totales pues se ven comprometidas. Por ejemplo, Gronchi en el grupo de transatlántico describió en su estudio la variabilidad de los patrones de recurrencia de enfermedad después de las resecciones quirúrgicas. Se vio que los factores que podían predecir la recurrencia local fueron la edad, el tamaño del tumor, la resección incompleta, el grado, la rotura del tumor, la multifocalidad y la ausencia de radioterapia y el subtipo histológico. En estos 1,100 pacientes, la adición de la radioterapia pues pareció estar asociada con una disminución en la recurrencia local con un hazard ratio de 0.58. Ahora bien, el objetivo de la radioterapia en cuanto a este tipo de sarcomas, pues es el control local. Si bien hay 2 grandes vertientes en esto, es cuando los tumores pueden tener una tasa de recurrencia local alta o que tengan una tasa de recurrencia local baja, pero con una tasa alta de metástasis a distancia. Como aquí lo vemos, por ejemplo, los liposarcomas, ya sea los bien diferenciados o los diferenciados grado 1 y 2, van a tener una alta tasa de recurrencia local. Sin embargo, a diferencia de los leiomyosarcomas, van a tener una tasa alta de metástasis a distancia y una tasa baja de recurrencia local. Entonces, nosotros vamos a hablar sobre estos 3. Entonces, este estudio habló sobre el efecto de la radioterapia en la recurrencia local, en el grupo transatlántico, en los liposarcomas desdiferenciados y en los bien diferenciados. Ahora bien, fueron 107 pacientes, fueron a lo largo de 10 años en 8 centros de alto volumen en sarcomas y se dividieron en 3 grupos, los bien diferenciados, que fueron 234 pacientes. De estos, el 19% recibieron radioterapia, los desdiferenciados grado 1 y 2, que fueron 242, de estos recibieron radioterapia al 34, casi 35%, y los desdiferenciados grado 3, que fueron 131 pacientes, y a estos se les dio 35% radioterapia. Los objetivos primarios fueron la supervivencia global, la recurrencia local y la metástasis a distancia. Así, a su vez, también se dividieron en R1, R0, R1 y R2 en cuanto a la resección quirúrgica y la radioterapia, pues fueron haces de fotones de 36 grays a 65 con una media de 50. En cuanto al seguimiento, pues se le hizo anamnesis y exploraciones físicas 3 a 4 meses durante los primeros 2 años, semestral durante los siguientes 3 y anualmente a partir de esto. Entonces aquí vemos en la descripción de los pacientes que la mayoría fueron hombres, la mediana de edad fue de 60 años, el tamaño fue dentro de 20 a 30 centímetros y, por ejemplo, los bien diferenciados, pues todos eran grado 1, los de grado 2 y grado 3, la mayoría eran grado 2 y los grado 3, pues el 100%. En cuanto a la resección, la mayoría fueron R0, R1, la mayoría no eran multifocales, la mayoría no tenían ruptura de tumor, perdón, y en cuanto a los que se les dio radioterapia, la mayoría de los pacientes se les dio preoperatoria. En cuanto a los resultados, vemos en la recurrencia local en los pacientes con liposarcoma bien diferenciado que se presentó en 52 pacientes, esto fue casi
el 22%. 4 en el grupo de radioquimio y con una mediana de 34 meses. Y en el grupo de solo cirugía, pues recurrieron 48, que fue casi el 25%, con una media de tiempo de 40.5 meses. Ahora, la incidencia acumulada bruta de la recurrencia local fue de casi del 12% a 5 años, como a 8 años en el grupo de radiocirugía, y del 24% a 5 años y casi el 40% a 8 años en el grupo de solo cirugía. Esto pues vemos que fue estadísticamente significativo. En cuanto a los diferenciados grado 1 y 2, la recurrencia se presentó en 105 pacientes, 25 en el grupo de radio con cirugía y 80 en el de solo cirugía. 96 pacientes de 242, la recurrencia local fue el primer evento, 22 en el de radio con cirugía y 74 en el de solo cirugía, así como 8 pacientes desarrollaron recurrencias y metástasis al mismo tiempo, 3 en el de radio con cirugía y 5 en el de solo cirugía. La mediana de tiempo a la primera recurrencia en el de los desdiferenciados grado 1 y 2 fue de 16 meses en el de grupo con radio con cirugía y de 21 meses en el de solo cirugía. La incidencia acumulada bruta fue del 29% a los 5 y 8 años en el subgrupo de radio con cirugía y de 48 a los 5 y de 56 a los 8 años en el de solo cirugía. Esto también fue estadísticamente significativo, como lo vemos aquí. Y en cuanto a los desdiferenciados grado 3, la recurrencia se presentó en 64 pacientes, esto fue casi el 50%, 15 en el de radio con cirugía y 49 en el de solo cirugía. En cuanto a la recurrencia como primer evento, se presentó en 48 pacientes, 11 en el de radio con cirugía y 37 en el de solo cirugía. Y los que presentaron recurrencia con metástasis al mismo tiempo fueron 14, 2 en el de radio con cirugía y 12 en el de solo cirugía. La mediana del tiempo a la primera recurrencia en el grupo de grado 3 fue de 20 meses en el grupo de radio con cirugía y de 11 meses en el de solo cirugía. Ahora, la incidencia acumulada bruta fue del 43% a los 5 y a los 8 años solo en el de cirugía. Y del 22 a 5 años y casi el 38 años en el de radio con cirugía. Esto también, así como lo vemos, fue estadísticamente significativo. Ahora, en cuanto a metástasis a distancia, en el grupo de liposarcomas bien diferenciados, se presentó en dos de casi, o sea, fue el 0.85%, y estos fueron los dos en el grupo de solo cirugía. Un paciente fue su primer evento a los 20 meses y un paciente desarrolló metástasis después de la recurrencia local. La incidencia acumulada bruta para metástasis a distancia a los 5 y 8 años, pues fue del 0% a los 5 años, en el de radio con cirugía y 0.4 en el de solo cirugía. Ahora, en cuanto al grado 1 y 2, la metástasis se presentó en 23 pacientes, 8 en el de radio con cirugía y 15 solo en el de cirugía. 8 pacientes presentaron recurrencia local y metástasis a distancia, 3 en el de radio con cirugía y 5 en el de solo cirugía. 5 presentaron metástasis a distancia después de la recurrencia local, 1 en el de radio con cirugía y 4 en el de solo cirugía. La mediana del tiempo hasta la primera metástasis fue de 14 meses en el de radio con cirugía y 22 meses en el de solo cirugía. Y la incidencia acumulada bruta para metástasis a distancia a los 5 como a los 8 años fue del 8.6, 9.3% en el de radio con cirugía y 8.1 en el de solo cirugía. En cuanto a los liposarcomas grado 3, la metástasis a distancia se presentó en 44 pacientes, 15 en el de radio con cirugía y 29 en el de solo cirugía. Los que presentaron recurrencia y metástasis al mismo tiempo fueron 14, 2 en el de radio con cirugía y 12 en el de solo cirugía. Los que presentaron metástasis después de la recurrencia local fueron 5, 1 en el de radio con cirugía y 4 en el de cirugía. Y la mediana de tiempo hasta la primera metástasis fue de 11.5 meses en el grupo de radio con cirugía y 8 meses en el de solo cirugía. La incidencia acumulada bruta para la metástasis fue del 30.1% a los 5 años y 35.1% a los 8 años en el grupo de radio con cirugía y 30% a los 5 y 8 a los 5 y 8 años en el de solo cirugía.
Aquí vemos que en cuanto a la supervivencia global, murieron un total de 29 pacientes, que esto fue el 12.4%, uno en el de solo en el de cirugía con radioterapia y 28 en el de solo cirugía. La supervivencia global a 5 años fue del 90.1%, de a 5 años y a 8 años fue del 83.6%, el 96 a los 5 y 8 años en el de grupo con radiocirugía y 87 a los 5 años y el 80.3 a los 8 años en el de solo cirugía. Sin embargo, esto pues no fue estadísticamente significativo. En el grado 1 y 2 murieron 78 pacientes, 21 en el de radio con cirugía y 57 en el de solo cirugía. Y esto tampoco fue estadísticamente significativo. Sin embargo, en el grado 3, aquí sí fue estadísticamente significativo, murieron 74 pacientes, 19 en el de radio con cirugía y 55 en el de solo cirugía. La supervivencia global a 5 años fue del 56.1% y 48.1% a 8 años en el de radio con cirugía y 28.7 a 5 años y 22.9 a 8 años en el de solo cirugía. La mediana de supervivencia fue pues, dramática, de 72 meses en el de radio con cirugía y 27 meses solo en el de cirugía. Aquí vemos en el análisis multivariado que lo que realmente impactó, por ejemplo, en los pacientes con liposarcoma bien diferenciado, pues fueron si tenían el tipo de resección que fue, si fue R2 o R0, R1. Y, por ejemplo, en los liposarcomas grado 1 y 2, en cuanto a recurrencia local, lo que se impactó fue el tamaño del tumor, el tipo de resección y si eran o no multifocales. Y en el grado 3, en la recurrencia local, lo que se impactó fue también igual el tipo de resección y si tenía rotura o no del tumor. Entonces, a manera de discusión, vemos que este es el estudio más grande hasta la fecha para determinar el papel de la radioterapia en este tipo de pacientes. Si bien nos encontró que la administración de radioterapia perioperatoria se asoció con un control local en el análisis univariable, dado que esto pues, es un estudio retrospectivo y pues tiene sus limitancias, como en la toma de decisiones en el manejo de la administración de radioterapia, pues sí influían en el pronóstico. En los pacientes, por ejemplo, con bien diferenciados, pues la radioterapia se administró predominantemente en pacientes más jóvenes y con tumores más pequeños. En el grado 3, los pacientes también con tumores más pequeños tenían más probabilidad de recibir radioterapia y también el tipo de cirugía pues no fue homogénea en todas las instituciones. Entonces, pues ahí son las debilidades de este estudio. Ahora, en cuanto al análisis multivariable, arrojó este estudio que pues la radioterapia no era un determinante importante para el control local, más sin embargo, lo que sí fue determinante, pues como lo vimos en los cuadros, que en los pacientes bien diferenciados era la resección quirúrgica, en los desdiferenciados grado 1 y 2 fue el tamaño tumoral, fue el tipo de resección y la multifocalidad, y en los grado 3 pues también fue el tipo de resección y si tenía una rotura del tumor. Aunque el uso de la radioterapia en estos pacientes todavía está bajo investigación, existe una creciente evidencia de que hay un beneficio potencial, pero no será igual en todas las variantes histológicas, como lo vimos al principio. Y los pacientes grado bien diferenciados y desdiferenciados grado 1 y 2, pues son pacientes que tienden más a la recurrencia local, mientras que los grado 3 tienden más a las metástasis. Pues entonces, el tratamiento de radioterapia pues debe ser individualizado para cada tipo o variante histológica. Este es el segundo artículo de Machac, es sobre quimioterapia neoadyuvante y radioterapia local para osteosarcomas de alto grado en extremidades. Sabemos bien que el gold estándar para este tipo de tumores es la quimioterapia neoadyuvante junto con la resección quirúrgica. Anteriormente, pues, se realizaban amputaciones de toda la extremidad, ¿no? Sin embargo, en la actualidad lo que se procura es la preservación de la extremidad y también vemos que la quimioterapia intensiva multidrogo de inducción, pues contribuye esto a que sea más generalizado el tipo de tratamiento y esto conlleva una esterilización tumoral del 28 al 50%. Sin embargo, pese a estos tipos de tratamientos, la incidencia de complicaciones posoperatorias a corto y largo plazo siguen siendo altas. Ahora, el tratamiento no quirúrgico sigue siendo controvertido y poco investigado. Sin embargo, el MD Anderson demostró en un estudio que se puede realizar control local con quimioterapia intraarterial. Sin embargo, sabemos que esto nada más es paliativo y pues esto fue solamente una pequeña muestra.
Ahora, la radioterapia como única modalidad tampoco ha demostrado éxito en cuanto al control o en la prevención de metástasis a pulmón, que bien sabemos que es el lugar más común de metástasis. Y hay varios estudios clínicos y experimentales en los cuales se ha demostrado el beneficio de esquemas con radioquimio simultánea o alternada para este tipo de osteosarcomas. Sin embargo, pues todavía no queda muy claro del todo. Este estudio fue realizado en un estudio en un centro de investigación de cáncer en Moscú, Rusia, y fueron pacientes que no optaron por la cirugía de primera instancia, sino radio con quimioterapia. Fueron dos protocolos. El primer protocolo fue del 86, de enero de 1986 a febrero de 1999, y fueron pacientes que se les dio quimio preoperatoria monofármaco intraarterial, más quimioterapia, más cirugía, más quimioterapia adyuvante, y esta era adaptada a la respuesta, y de estos se escogieron 27 de 150 pacientes de este protocolo, y del segundo protocolo se empezó en marzo de 1999, justamente terminando el otro, con una quimioterapia más agresiva y cirugía local, y de aquí se escogieron 4 de estos 30 pacientes. Entonces tenemos total de 31 pacientes, perdón, con diagnóstico de osteosarcoma de alto grado, comprobado por biopsia, con el tumor tenía que estar localizado en alguna extremidad y al menos recibir 3 ciclos de quimioterapia de inducción. No pueden tener ninguna progresión de enfermedad antes del tratamiento local, y fueron 16 hombres, 15 mujeres, de edades entre 16 a 34, con una media de 18 y mediana de 16 años respectivamente. Fueron 3 pacientes con estadio 2A, 25 con estadio 2B y 3 con estadio 3B. 17 se localizaban en tibia proximal, 9 en fémur distal, 1 en diáfisis del fémur, 2 en diáfisis de tibia, 1 en tibia distal y 1 en peroné. Ahora, en cuanto a la media del volumen tumoral, fue de 324 centímetros cúbicos, y la estadificación se hizo mediante tomografía, resonancia o gamagrama. En cuanto a la radioterapia, aquí se utilizaron fuentes de cobalto o aceleradores lineales de 6 a 18 megaelectronvolts, y se inició 2 a 3 semanas después de completar la quimioterapia inducción, que eso era pues, muy importante, y se utilizaron campos opuestos paralelos, y también se utilizaron técnicas de campo de contracción. Esto es, pues, que se va a disminuir el campo, o sea, conforme va teniendo respuesta el tumor. Los márgenes eran de 10 a 15 mayores a la lesión ósea, y las dosis fueron de 35 a 40 grays más un boost de 20 a 25 con una mediana de 60 grays. Y se utilizaron dos tipos de fraccionamientos. 8 pacientes recibieron fraccionamientos convencionales de 2.5 a 3 grays por 5 días a la semana, y 23 se utilizó tratamiento con hiperfraccionado de 1.25 a 1.5 2 veces al día, con un intervalo al menos de 4 horas por 10 fracciones por semana. Ahora, en cuanto a la quimioterapia de inducción, en el primer protocolo, 19 pacientes recibieron de 3 a 5 ciclos de cisplatino, y 8 pacientes recibieron doxorubicina, también las dos fueron intraarteriales. Y en el segundo protocolo, los 4 pacientes recibieron doxorubicina más cisplatino. En cuanto a la quimioterapia adyuvante, en el primer protocolo fueron 17 pacientes que recibieron cisplatino con ciclofosfamida, 3 pacientes recibieron doxorubicina. En el segundo protocolo, 2 pacientes recibieron el mismo esquema de doxocispla, y 2 pacientes recibieron el tratamiento con ifosfamida, y de estos 7 pacientes no recibieron tratamiento con quimioterapia adyuvante. Ahora, para definir bien la respuesta a la quimioterapia de inducción, se utilizaron todos estos diferentes variables, como el perfil del dolor, la función de la extremidad, que también era muy importante, el volumen tumoral, la apariencia radiográfica, la neovascularización, la perfusión tumoral y los niveles de fosfatasa alcalina sérica. Estos se realizaron durante los primeros 6 meses mensualmente, luego después cada 3 meses durante los 7 meses, y cada 6 meses a partir de entonces. En cuanto a la respuesta clínica, se definió como una remisión completa del dolor y de la restauración de la función de la extremidad, y se consideró que los pacientes habían logrado una buena respuesta de imagen a la quimioterapia de inducción si el volumen tumoral disminuía o permanecía sin cambios, o si las masas tumorales extraesqueléticas se osificaban y se delimitaban claramente. Y una respuesta buena bioquímica era en cuanto a si se estabilizaban o se normalizaban los niveles de fosfatasa alcalina. En cuanto a los objetivos primarios, fue supervivencia libre de purgación, supervivencia libre de metástasis y supervivencia global.
después de la quimioterapia de inducción, pero antes de la radioterapia se observó que hubo una respuesta clínica y una restauración de la función de la extremidad en el 77% de estos pacientes, que eso es algo que hay que dejar en claro, ¿no? La respuesta de imagen se definió buena en 12 pacientes y bioquímica en 18 pacientes. Entre los 12 pacientes con una buena respuesta de imagen, el nivel de la fosfatasa alcalina se mantuvo normal en 4, se normalizó en 7 y aumentó en 1. Y en 19 pacientes con buena respuesta a imagen, los niveles de fosfatasa alcalina se mantuvieron normal en 1, se normalizaron en 11 y aumentaron en 7. Aquí entonces solo 11 pacientes tuvieron una buena respuesta bioquímica y por imagen y 20 no la tuvieron. Entonces vemos aquí, por ejemplo, en este cuadrito que esto sí es importante en la supervivencia global, que fue estadísticamente significativo los que sí tuvieron respuesta hasta a la quimio y a los que no tuvieron. En cuanto al seguimiento de los pacientes vivos, en el último contacto osciló entre los 10 a 120 meses con una mediana de seguimiento de 29. En abril del 2002, 20 pacientes estaban vivos, 16 de los cuales estaban libres de enfermedad, 9 murieron por osteosarcoma, un paciente tuvo metástasis pulmonar solitaria y murió de una complicación por la quimio, y un paciente murió de una segunda neoplasia. En cuanto a la supervivencia global, a 5 años fue del 65 más menos 10%, a 5 años, bueno, en cuanto a los respondedores fue del 90 más o menos 9%, y a los no respondedores a 5 años fue del 35 más o menos 15%, y esto fue claramente estadísticamente significativo. En cuanto a la supervivencia libre de progresión, local a los 5 años fue del 56 más o menos 12%, y la supervivencia en los no respondedores de inducción a 3 años fue del 31 más o menos 16 y a 5 años fue del 0%. Lamentablemente en este estudio censuraron los resultados a los respondedores, no entiendo por qué. Y en cuanto a la experiencia libre de metástasis, las metástasis a distancia, de 28 pacientes en estadio 2B, 11 desarrollaron metástasis a distancia después de completar el tratamiento con radioterapia con una media de seguimiento de 10 meses. Y de estos 11, 8 murieron, 1 por toxicidad a la quimio y 3 están vivos con osteosarcoma metastásico. A cuanto a la probabilidad de permanecer sin metástasis a distancia 5 años, fue del 62 más o menos 10%. En la supervivencia libre de metástasis fue a los respondedores del 91 más o menos 9% a los 5 años, y a los no respondedores fue del 42 más o menos 13%, y esto también fue estadísticamente significativo como lo vemos. En cuanto a la función de las extremidades, pues se vio que tuvo una respuesta excelente en la mayoría de los pacientes. Los pacientes sin progresión se clasificaron de acuerdo a la puntuación de Enekin. De 19 tenían una puntuación de 90 al 100% y 3 tienen una puntuación del 75-89%, que tampoco es nada despreciable. Y antes de la recurrencia local, 5 pacientes tenían puntuación del 90 y el 100%, 4 del 80 y 2 se mantuvieron con puntuaciones del 100 antes de que ocurrieran complicaciones locales. En cuanto a las complicaciones, 2 pacientes con lesiones líticas hubieron fracturas patológicas durante la quimio-radio, pero estas fracturas no se consideran una complicación. Se produjeron 3 fracturas dentro del campo de radiación, 14 a 48 meses después de la radioterapia, y se observó una necrosis cutánea y un paciente con osteomelitis. Y en cuanto a las complicaciones leves o menores, fueron edema leve, induración del miembro irradiado en 3 pacientes y neuropatía transitoria en un paciente. Ahora, este estudio, pues, ¿qué nos deja de aprendizaje? Que la quimioterapia neoadyuvante podía predecir el potencial de usar o no la radioterapia, si era alta, media o baja. Alto era cuando los pacientes pues eran sensibles a la quimioterapia de inducción y la radioterapia consolida eficazmente los efectos antitumorales, y la posibilidad de un control local o una función excelente fue del 100%. En cuanto a la utilidad media, fue en pacientes que tuvieron una respuesta moderada a la quimioterapia de inducción, y en cuanto a la radioterapia, pues tuvo un papel curativo en algunos pacientes. La eficacia de la quimio-radio en este subgrupo se caracterizó por la osificación progresiva y la disminución gradual de la profusión tumoral, y la incidencia de recurrencia era del 38%, que también sigue siendo alta. Y en cuanto a la utilidad baja, pues fueron pacientes que de plano no respondieron en la quimioterapia de inducción, y pues aquí la radioterapia fue ineficaz y pues no tuvo respuesta clínica.
Tradicionalmente sabemos que los osteosarcomas se han considerado una neoplasia relativamente resistente a la radiación, y este estudio pues demostró que la probabilidad de supervivencia estuvo determinada en gran medida sí o no respondían por la quimioterapia de inducción. Ya vemos que los de los 31 pacientes pues 11 tuvieron tuvieron una buena respuesta a esto. Y para finalizar, tenemos este estudio de Lane, es radioterapia para control local de osteosarcoma. También pues, sabemos que la combinación de la quimio, como lo vimos en el estudio pasado, la quimio adyuvante y la cirugía, pues es el estándar para este tipo de sarcomas en las extremidades. Sin embargo, aquí lo importante es que las resecciones con márgenes aceptables pueden o no cumplirse cuando la respuesta de la quimioterapia pues es mala, como lo vimos en el pasado también, o presenta fracturas patológicas. Ahora, también hay osteosarcomas que no son de extremidades y son de difícil acceso, como la base del cráneo, la pelvis, cabeza o cuello, y las resecciones pues, en estos tumores es más difícil o es casi imposible, y eso nos va a dejar a pacientes con márgenes cercanos o positivos, lo cual esto es un factor muy importante que atribuye pues una alta recurrencia local. Entonces, se ha observado que la recurrencia local después de la cirugía en extremidades se presenta pues, por márgenes quirúrgicos menos amplios, por respuesta subóptima a la quimioterapia o por complicaciones de las biopsias como hematomas o cicatrices tardías. Se ha visto una recurrencia local en pelvis del 70% y de cabeza y cuello del 50%, siendo la mandíbula el lugar más afectado. Y sabemos todavía bien que la radioterapia y la quimioterapia intraarterial pues no son fiables en cuanto al tratamiento único, o sea, sin cirugía para este tipo de control, para estos tipos de sarcoma. Entonces, este estudio fue hecho en Massachusetts, en el Hospital General en 1980 al 2002. Fueron pacientes con osteosarcomas sin resección o márgenes cercanos o positivos, y se dio radioterapia con fotones o protones, y en los objetivos primarios era control local, supervivencia libre de progresión, supervivencia libre de metástasis y supervivencia global, con pacientes con una mediana de 29 años de edad. Fueron 41 pacientes. 27 tienen reacción macroscópica, 9 subtotal y 5 solo se les realizó biopsia. En cuanto al tamaño de la tumoración, la media fue de 5.3 centímetros y se clasificaron entre, 1 era grado 1, 16 eran grado 2 y 24 eran grado 3. Cabe mencionar que a 35 pacientes de estos se les dio también quimioterapia. Sin embargo, no está muy bien descrito qué tipo de quimioterapia fue. Nada más refiere que la adriamicina no fue administrada concomitante con la radioterapia. Ahora, en cuanto a la radioterapia, el CTB abarcó lo que es el tumor, más 2 centímetros de margen, y el GTB incluyó el tumor, más 1 centímetro de margen. En cuanto al GTB, se realizaron, pues, obviamente, márgenes más estrechos en cuanto si estaban el tumor cerca de la médula del cerebro o de estructuras ópticas. En cuanto a las restricciones, pues así tenían que ser. Y los pacientes con márgenes quirúrgicos cercanos o RC, pero R0, recibieron dosis de 55 a 60 grays. En cuanto a R1, recibieron 60 a 68 grays. Y los R2 recibieron una dosis biológicamente equivalentes, más de 68 grays en fracciones de 2 grays. En cuanto al control local, tenemos que la tasa a 5 años fue del 68 más menos 8.3%. En cuanto a los pacientes con resección macroscópica, fue del 78.4% más menos 8.6. La resección que fue subtotal fue el 77.8 más menos 13.9, y a los que tuvieron solo biopsia fue alta, del 40% más menos casi 22%, y esto pues claramente fue estadísticamente significativo, como lo vemos aquí en la gráfica. Eh, en cuanto al control local basado en la dosis respuesta, pues no se observó que hubiera o sea, que fuera estadísticamente significativo, porque la tasa de control se presentó, 32 pacientes recibieron más de 55 grays, y esto fue con del 71 más menos 9%, y 9 recibieron menos de 55 grays, y esto fue tuvieron 53.6% más menos 20. Esto, pues, como no fue estadísticamente significativo, así también como 9 de 15 recibieron con más de 55 grays con un tumor mayor de 5.3 centímetros, con una tasa de control del 80 más menos casi 20%, y de estos, de los que tenían mayor de 5.3 centímetros, 6 recibieron menos de 55 grays con una tasa de control de nada más el 50% más menos 25.
En cuanto al control local por márgenes, de 27 pacientes con resección macroscópica, 22 pacientes con márgenes negativos, la tasa fue del 77.5 más o menos casi 10%. 3 pacientes con márgenes positivos, la tasa fue de 66 más o menos 27%. Y 2 pacientes de estos no se desconocían los márgenes. Esto no fue no fue estadísticamente significativo, pero sí tuvo tendencia. En cuanto a la supervivencia global, la tasa de supervivencia a 5 años fue del 65 más o menos 8%. En los pacientes con resección macroscópica fue del 74 más o menos 9.1%. Resección subtotal tuvieron del 74 más o menos 16%. Y tristemente los pacientes con biopsia nada más del 25% más o menos 21%. Esto también fue estadísticamente significativo. En cuanto a los datos presentados en este estudio, sugieren que la radioterapia puede contribuir al control local cuando se combina con cirugía y o quimioterapia, y parece ser más eficaz cuando la carga de la enfermedad es menor, ya sea después de la resección total o subtotal, pero vemos que pues, nada más con la pura biopsia pues no se vio esto. Y factores que influyeron en el control local, como en los pacientes que se les realizó la resección macroscópica con márgenes negativos, el uso de haz de protones o el uso de quimioterapia, pues son factores que influyeron en esto. Obviamente, pues con protones pues es más conformada. Ahora no se pudo demostrar una relación en cuanto a dosis respuesta, pues no fue estadísticamente significativo debido a la heterogeneidad de los pacientes en cuanto al tamaño del tumoral residual y en cuanto a si recibieron o no quimioterapia, porque nada más fueron pocos pacientes. Entonces la dosis óptima de la radioterapia pues también queda por determinarse en estos pacientes. Y ya sería todo. Ok, muy buena presentación, Curi. A tus compañeros R1, ¿todos los pacientes con sarcoma de retroperitoneo requieren radioterapia? No, de hecho no está bien. Bueno, sí, según el estudio que demostró Curie, que se comparó la radioterapia con solo cirugía, sí hubo disminución en la recurrencia local en cuanto a dar radioterapia. Sin embargo, hay un estudio que es el STRAS, que justamente ya salió, en el que este es un estudio prospectivo, el que nos mostró Curie es un estudio retrospectivo, en el cual no hubo beneficio de la radioterapia. Entonces todavía no está como bien evidenciado si está, si es una buena práctica clínica de radioterapia. Yo creo que Aquí la en los limitante... estudios que mostró Curie, o sea, el beneficio fue únicamente en recurrencia local, no en metástasis a distancia ni en la supervivencia para todos los grupos, pero en recurrencia local sí se vio que hubo menos para los pacientes que recibieron la radioterapia. Ay, perdón. Sí, ¿y alguien iba a decir algo más, César? Perdón. Yo creo que también ahí la limitante mucho es los órganos de riesgo. Al final, la radioterapia preoperatoria, pues en el STRAS, como menciona Eric, ninguno de los pacientes que fueron sometidos al brazo de radioterapia tenía una indicación para a la radioterapia preoperatoria. Actualmente, ese estudio pues no contempla las verdaderas indicaciones de la radioterapia preoperatoria. Entonces, pues yo no lo tomaría como una guía para decidir si dar o no dar radioterapia a los pacientes, ¿no? Ya que las indicaciones son claras. Y en cuanto a la posoperatoria, pues la limitante siguen siendo los órganos de riesgo, ¿no? Ok, ¿qué opinan las R2? Necesitamos mayor participación de parte de todos, porque esta modalidad virtual nos limita un poco, así que pues pueden preguntarse entre ustedes. Ok. A mí algo que me llamó mucho la atención fue en el estudio de neoadyuvancia. Si alguno de los R1 seguramente se dieron cuenta cuando lo leyeron. Con respecto a los fraccionamientos que utilizaron, ¿qué opinan? O sea, lo que dice el artículo, ¿está bien en la definición que usaron o está mal? Y en el hiperfraccionamiento, ¿qué opinan del tiempo de separación de las fracciones?
Bueno, yo había notado eso, cuando, o sea, aquí justamente dice fraccionamiento convencional de 2.5 a 3 grays, pues eso no es un fraccionamiento convencional. Y bueno, aquí en el estudio pues se vio que realmente no era, o sea, la dosis respuesta, o sea, las dos vertientes pues no fue significativo a los resultados. Y con respecto al hiperfraccionamiento del tiempo de separación, ¿qué opinan? Pues ahí los ponen hasta con menos de 4 horas de separación en los fraccionamientos al día. Y pues también están muy, muy pegaditos, pero no sé. Al final, bueno, nada más fueron 2 al día, pero sí las separaron con 4 horas. Sí, bueno, ya sabemos que idealmente pues tendrían que ser al menos 6 horas, ¿no? Por todo el efecto radiobiológico que ya conocemos. Pero sí, hay que ser como, bueno, ya muy juiciosos, ¿no? Ponen ellos que era un fraccionamiento convencional, pero realmente eso no es un fraccionamiento convencional. También respecto a lo que dice Germán del tipo de fraccionamiento en este estudio, en el estudio de Machac, hay que tomar en cuenta que la mayoría de la población era paciente pediátrica o menor de 17 años. Entonces, por eso es que los investigadores optaron por un esquema hiperfraccionado, más que por un esquema convencional, que la NCN recomienda fraccionamiento convencional, pero está dirigido para adultos. Entonces, por eso hacer la diferencia de las dosis para pediátricos y para adultos. Bueno, ¿algún R1 que nos pueda decir qué es la clasificación de UBUS? No se escucha, Valdivia. Te escuchas muy distorsionado. ¿Algún R1 que nos pueda decir qué es la clasificación de UBOS? No, ya no lo sé. Es una clasificación histológica para predecir la respuesta a la neoadyuvancia. Me parece que se centra en la necrosis y más del 90 quiere decir que tuvo buena respuesta a la neoadyuvancia. Sí, es justo lo que vimos hoy en la clase. Son 4 grupos, y básicamente lo que dijo César, el corte es el 90% de que sí, o sea, si tiene más del 90% de necrosis, se considera como buena respuesta y menos del 90 como mala respuesta. Pero, es eso. Y tú mismo, Curi, ¿en qué pacientes tú crees que se podría valorar la quimioterapia no adyuvante de acuerdo a la presentación? ¿Cómo, en qué pacientes? O sea, ¿qué estirpes de osteosarcoma son los que se benefician de dar tratamiento neoadyuvante con quimioterapia en vez de llevarlos directo a cirugía? A los sarcomas de las extremidades. O sea, los que tengan alto Pero grado, histológicos. los de alto grado, los que A tengan, los de alto grado. o sea, como también en el artículo que hay más, o sea, sí sirve la radioterapia para los que tienen, por ejemplo, márgenes positivos, se traslapa esto con que darles radioterapia preoperatoria a los que tienen alto grado, que sabemos que tienen mayor capacidad de metástasis. Bueno, estábamos hablando específicamente de la quimioterapia y pues sí, efectivamente son los de alto grado o los que tienen componente Intramedular. extramedular, que son, o sea, la MSN a partir de si es alto grado o extramedular, ya los dirige directamente hacia quimioterapia neoadyuvante en vez de cirugía de primera instancia. Y algún R1 que me diga la diferencia, justo lo que acaba de preguntar Valdivia en cuanto al estudio que acaba de presentar Curi, en cuanto a la evaluación de respuesta, ¿qué factores fueron los que se utilizaron? Bueno, yo te voy a responder, Tony. Era... Bueno, a ver, tamaño adelante ustedes. tumoral,
Tú no, Curi, porque tú diste los artículos. O sea, es que vieron que hubo factores que se relacionaron pero ¿en cuál artículo o en general? Porque No, en general, lo pues que fue. pregunta Tony es, en el artículo de neoadyuvancia, ¿cuáles fueron los factores que utilizaron para medir la respuesta al tratamiento neoadyuvante? Para Con predecir la verdad. A ver. Bueno, es dolor, función de la extremidad, el volumen tumoral, la apariencia de tumor extraesquelético, la neovascularización, la perfusión y la fosfatasa alcalina. ¿Eso lo utilizamos nosotros o no? Pues, o sea, el marcador, los clínicos, sí, siempre en la consulta lo evaluamos, pero el marcador sérico, ese no. O sea, bueno, lo que tal vez está intentando decir Tony es que pues no es una conducta estándar. O sea, hay que recordar que estos pacientes todos rechazaron la cirugía. No se menciona por qué, pero ningún paciente recibió cirugía. Entonces, la manera de ellos evaluar la respuesta pues fue a través de estos marcadores, tanto de imagen clínica y bioquímicos, y esos pacientes que tenían buena respuesta, pues ya fueron los que se vieron que pues se beneficiaban más de radioterapia y pues tenían buenos controles locales y buenas supervivencias. No es un estándar porque pues idealmente, bueno, ya actualmente pues ya sabemos que la necrosis tumoral pues va a ser el marcador más importante, incluso un factor pronóstico, y eso pues solamente lo vamos a tener con una cirugía, o sea, obteniendo la muestra patológica completa, ni siquiera con una biopsia. Entonces, no es o sea, lo que se tienen que quedar es que no es una conducta estándar, pero es algo que se podría hacer o lo que tendríamos que hacer si el paciente decide pues no operarse, ¿no? Ese paciente pues va a recibir control local por parte de nosotros y va a ser nuestro paciente. Entonces es como el protocolo que debería llevar, y solamente pues un paciente que va a hacer bien seguido, como que muy estricto sus estudios de laboratorio, sus estudios de imagen, no son imágenes convencionales, no todos los lugares cuentan con centellografía, no todos los lugares tienen angiotomografía pues a la mano. Entonces, tal vez aquí sí se pueda, pero en otros lugares, pues no va a ser la mejor conducta, ¿no? O sea, tendríamos que insistirle al paciente que, pues, el control local pudiera ser con cirugía, como un control local, pues, un poco más definitivo, por así decirlo. Ya, Perdón, bueno, eso yo me sí es quedé. importante recordar que nosotros aquí tenemos, o sea, sí un papel importante, pero no un papel fundamental. En todo sarcoma y sarcoma, pues lo principal es, bueno, la piedra angular del tratamiento es que tengamos márgenes, una resección y que tenga márgenes negativos. Yo me quedé con la duda ya de la pregunta de Tony. Entonces, ¿cuáles son los factores que tendríamos que tomar en cuenta para saber si un paciente está respondiendo o no, o ya respondió a la radioterapia, cuánto tiempo y pues qué sería el siguiente paso? Si el paciente no acepta la cirugía, ¿se podría reirradiar o no se No, es que te estás confundiendo. Lo que pasa es que esos factores influyeron para la respuesta a la quimio, no a la radio. De ahí ya, Exacto. o sea, ya de ahí. O sea, sí, pero Tony preguntó que esos factores, pues, ¿cuáles se habían tomado? O sea, no sé. Cuando el paciente se va a llevar a cirugía, o mejor dicho, cuando se lleva a cirugía, evalúas la necrosis de la pieza. Es correcto, con humos. Pero en este estudio de tratamiento adyuvante, no se operaron. Entonces, un subrogado de la escala de Hugo es ver la respuesta por imagen y la respuesta de la fosfatasa alcalina y marcadores serológicos y el dolor y todo eso. Entonces, aunque hubieran tenido malas respuestas, de todos modos los llevaron a radioterapia, por así decirlo, definitiva. Ellos lo comentan como radioterapia de consolidación. Ajá.
Entonces, independientemente de la respuesta, los llevaron al tratamiento por radioterapia, aunque la respuesta fue mejor para los que tuvieron buena respuesta por imagen y buena respuesta de marcadores séricos. O sea, tal vez lo que nos tendríamos que llevar es que el artículo lo menciona, ¿no? Uno de los 3 escenarios era los pacientes que no tenían buena respuesta. Entonces, vemos que en esos pacientes de no buena respuesta, pues prácticamente era un volado. O sea, el 50% de los pacientes iban a progresar o iban a tener una supervivencia global pues, menor del 30%. ¿Puedes apagar tu micrófono, César? Sí, perdón. Entonces, o sea, tal vez ese subgrupo de pacientes es el subgrupo de pacientes en el cual, pues, después de haber hecho la evaluación de los factores que ya mencionamos, tal vez no sea el mejor candidato para llevar a radioterapia. O sea, ese es como el análisis final de la discusión. En los 3 escenarios, el paciente que respondió bien, respuesta completa, les va a ir excelente, ¿no? 100% de los pacientes van a tener supervivencia a los 5 años y no van a tener recurrencias. El otro son los pacientes que respondieron de manera parcial, pues tienen un buen beneficio, sí les damos también radioterapia. Y el otro escenario, el de los pacientes que no respondieron, o que incluso progresaron a la quimioterapia, pues no va a ser el mejor candidato. Y ese es el escenario de pacientes en el que, a pesar de que pues no quiera una cirugía, pues tal vez habría que mencionarle que la radioterapia pues prácticamente va a dar un resultado del 50-50%, o sea, va a ser un volado. Pues prácticamente dejarlo sin radioterapia sería como lo mismo, y si se pudiera operar, pues insistirle en la cirugía. O sea, es como tal vez la conclusión final del estudio, y de hecho lo menciona en la parte final de la discusión en esos 3 escenarios. Bueno, Curi, tú que viste los artículos, ya como se ha mencionado, la necrosis de la pieza es pronóstico en todos los escenarios para diferentes desenlaces oncológicos. ¿Se te ocurre que pudieras añadir algo al tratamiento de la quimioterapia inadyuvante para aumentar la fracción de necrosis, la proporción de necrosis de la pieza? No te estás escuchando, Valdivia. Bueno, ¿se te ocurre alguna manera, Curi, de aumentar la proporción de necrosis del tejido en la pieza tras dar quimioterapia en adyuvante? Ya pues, no se me ocurre. O sea, aparte de la quimio, no sé, por embolización. ¿Algo de lo que hacemos nosotros? Ay, caramba. No se me ocurre. La radioterapia neoadyuvante, ¿no? O sea, no es estándar en el tratamiento, de hecho ni siquiera están las guías en NCCN, pero sí hay artículos que te hablan de que añadir radioterapia neoadyuvante de forma concomitante con la quimioterapia en la semana 3 de haber iniciado la quimioterapia a dosis de 35 grays en 10 fracciones, aumenta la necrosis de la pieza hasta un 85% y la supervivencia libre de enfermedad a 5 años también como del 95%. Ok. Así es. Hay varias estrategias. Me parece bien el análisis que nos mencionó Germán acerca del beneficio de la radioterapia después de quimioterapia, después de que tanta respuesta hubo a la quimioterapia. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario, o doctor Maldonado, doctora Sandra. Pues quizás saber de que, bueno, dado que esta enfermedad se puede llegar a presentar en el contexto metastásico, o que incluso también pacientes con osteosarcoma o sarcoma de Ewing pueden presentar metástasis incluso durante la quimioterapia perioperatoria,
pues también destacar el papel que nosotros podemos tener por medio de técnicas avanzadas de radioterapia en un contexto de enfermedad oligometastática, que también es importante mencionarlo, ¿no? Un paciente con oligometástasis en pulmón, por ejemplo, podría ser tratado o rescatado con radioterapia estereotáctica con la finalidad de continuar pues con los mismos preceptos de tratamiento, dar una quimioterapia perioperatoria, entonces rescatarlo en caso de progresara o que al diagnóstico las tuviera y posteriormente llevarlo a cirugía y llevarlo a radioterapia para control local, pues con ánimos de aumentar la supervivencia de estos pacientes. Entonces, pues que no se nos olvide que incluso también el paciente metastásico, en caso de que fuera inoperable, pues radioterapia con SBRT o incluso de que si fuera resecable y fuera operable, pues darle el beneficio también de una metastasectomía para mejores resultados en este contexto. O sea, el hecho de que sea metastásico, pues no todo está perdido, ¿no? Es lo que quiero dejar como mensaje. Es correcto. Este tipo de tumores desde el inicio, muchas veces al diagnóstico ya tienen enfermedad subclínica a distancia y es por eso la importancia del tratamiento sistémico inicial. Y así como Salvador menciona, el tratamiento por el hecho de ser enfermedad metastásica no debe limitarse y debe ser multidisciplinario como lo vimos en los artículos. Entonces, por obvios de tiempo, terminamos, son las 9 en punto, nos vemos enseguida en el hospital. Gracias. Buen día. Gracias. Gracias. Bye. Hasta luego.